Buenas tardes a los presentes. Me complace y mucho presentar hoy a Pilar Dasí en este espacio foro que iniciamos en esta primera actividad del año, bajo el título Suicidio y realidad social, dentro del marco del espacio foro que tenemos este año, que es Presentes distópicos, tercera parte, la incertidumbre. Recordar que el espíritu de este espacio no es sino buscar el encuentro con otros discursos sociales, culturales, que como el oleaje que se detiene en la playa insiste ola a ola y persistentemente en lo no resuelto, en los malestares sociales, en aquello que nos aboca a tratar de articular. En definitiva, lo que se muestra en la subjetividad de nuestra época. Y el suicidio, tanto desde el psicoanálisis como desde las ciencias sociales y de la salud, constituye una problemática que en las más de las veces se transita en silencio y también se silencia de algún modo en lo público. De hecho, haciendo un ligero barrido en las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, demuestra que son nada menos que 4.000 las personas, sujetos uno por uno, los que se arrebatan la vida, vía suicidio o vía heridas autoinfligidas. 4.000. No es baladí. No es baladí porque también, es que para hacer una comparativa que es mucho más común, muertes por accidentes de tráfico son 1.000. O sea que 10 al día no son pocas. De hecho, no es baladí, como digo, ni tampoco supone una coincidencia el hecho de que el marco de la salud mental empiece a entrar en primer lugar en el debate político y en segundo en la agenda pública. Casos como el de Verónica Forqué y muchos más se cuelan en nuestra cotidianidad. Nos pilla de cerca y está bien hablar de ello. Basta hacer un barrido escueto por Google Trends. Es curioso ver cómo en los últimos años se hacen más comunes las búsquedas de palabras como ansiedad, habiendo aumentado en los últimos 10 años un 50%, que junto con la palabra suicidio son las más buscadas en relación con otras como pueden ser la angustia o la depresión. Como detonante, ahí te interpelo, Pilar, soltaré la liebre que me interroga, porque pasa que del total de suicidios, 3/4 partes son de hombres y 1/4 parte son de mujeres. También me lleva a otra pregunta, que es que en los últimos años ha crecido el porcentaje de mujeres que se suicidan en relación con los hombres. En definitiva, hay que atender tanto a los hechos sociales como a lo subjetivo, a la causa, al uno por uno en la clínica para poder vislumbrar algo fecundo. Pasar de la descripción social al análisis clínico. Y qué mejor que Pilar Dasí para acercarnos a esta problemática, para invitarnos a recorrer este nudo. Prestemos atención, paga la pena. Y bien, muchos de nosotros ya conocemos a Pilar Dasí. Para quien no la conozca, decir que sus 40 años de clínica y formación la avalan. Y no solo, pues además transmite el psicoanálisis de tal modo que hace aparecer el duende que da gusto. Actualmente es la presidenta del Colegio de Clínica Psicoanalítica y ha participado en jornadas nacionales, internacionales, las locales, ha dado conferencias, tiene su seminario de investigación, ha dado conferencias en la Universidad de Valencia y un largo etcétera. Así que dejo paso a Pilar. Atentos a lo que nos pueda decir. Gracias, Jordi. Qué bien escribes. Y voy a empezar por un dato que tú has comentado, y es que las palabras más buscadas de Internet, entre ellas está ansiedad, ¿no? Depresión, etcétera, etcétera. Efectivamente, y eso tiene una causa, y es que el miedo organiza la topología social. Lo digo porque esto, atención a los sociólogos. Pero, aunque el miedo organice la topografía social, ¿qué sucede? Y esa es la pregunta para un psicoanalista, cuando ese miedo atrae y el vértigo es lo que manda. Este vértigo destruye la autonomía del ser que la sociedad capitalista dice proteger. En esta aspiración por un abismo, una inoportuna parálisis invade a quien se entrega a su fascinación.
Se quieren hacer los movimientos que separan del peligro, pero se hacen justamente los que corren hacia el objeto del espanto. ¿Y por qué? Por algo que con Lacan conocemos como pasaje al acto. El pasaje al acto hoy está a la orden del día, donde la certeza subjetiva se constata a nivel de la pulsión. Esto es, hoy los actos, en lugar de servir para ser, se hacen. Se hacen para liberarse de los efectos del significante. En La dificultad de vivir, una entrevista publicada por la revista Panorama de Roma en su número 21 en diciembre de 1974, Lacan habla de lo que no anda en lo social y dice que hay una gran fatiga de vivir como resultado de la carrera hacia el progreso. Y añadía en esta entrevista Lacan que se espera del psicoanálisis que descubra hasta dónde se puede llegar arrastrando esta fatiga, ese malestar en la vida. Hasta dónde los sujetos podemos llegar arrastrando la fatiga del progreso. En su reflexión, él llama síntoma a todo aquello que viene de lo real. Y el real es todo aquello que no anda, lo que no funciona en la vida, eso que hace obstáculo a la vida del hombre y a la afirmación de su personalidad. El análisis empuja al sujeto, le sugiere considerar el mundo como lo que verdaderamente es, imaginario y sin ningún sentido. Mientras que el real, como un pájaro voraz, no hace otra cosa que nutrirse de cosas sensatas, de acciones que tienen un sentido. Se escucha siempre repetir que hay que darle sentido a esto o a aquello, o a los propios pensamientos, o a las aspiraciones, o a los deseos, o al sexo, o a la vida. Pero en realidad de la vida no sabemos nada de nada. Por eso para Lacan, en este texto, en esta conferencia, llega a decir que la única ciencia verdadera a seguir sería la ciencia ficción. Esto lo comento muchas veces porque me parece muy interesante. ¿Y por qué dice la ciencia ficción como la única ciencia que vale la pena seguir? Porque la ciencia ficción muestra distopías, actúa como un axioma, no da sentido, deja el sentido al espectador, al punto de que los lectores de ciencia ficción podemos cambiar la trama con demasiada facilidad, según diría si estuviera aquí Román Casero. Bien, la otra ciencia, aquella que es oficial, que tiene sus altares en los laboratorios, avanza a tientas y a locas y comienza a tener miedo de su sombra. A los científicos hoy les ha llegado también su punto de angustia. Hay tres posiciones imposibles dichas por Freud. Muchos de vosotros lo sabéis: gobernar, educar y psicoanalizar. Yo agregaría, bueno, yo con Lacan, en realidad es Lacan quien lo dice, una cuarta: los científicos. Porque los científicos están tan cerca de saber por la angustia que están en una posición insostenible en la carrera ante el progreso. Panorama, naturalmente, le dice a Lacan, la entrevistadora, que tiene una definición muy pesimista de lo que se llama el progreso. Y Lacan le responde que para nada, que él no es pesimista, pero que la ciencia tiene en este momento una crisis de responsabilidad. Esto es 1974, pensar en este momento la situación en la que estamos con la pandemia.
Concluye esta cita con la reflexión sobre la angustia y el sexo que hace Lacan aquí, que será muy pertinente para entender las cuestiones del suicidio. Panorama le pregunta a Lacan, ¿las angustias son todas ellas siempre ligadas a las condiciones sociales, a las etapas históricas, a las latitudes? ¿Qué es la angustia para el psicoanálisis? Y Lacan, después de un largo periplo, le contesta que la angustia es algo que se sitúa en el exterior de nuestro cuerpo. Un miedo de nada más que del cuerpo, que es verdad que compromete el espíritu, pero que está en el cuerpo. En suma, la angustia es miedo del miedo. Muchos de esos miedos, muchas de esas angustias, al nivel donde los percibimos, tienen alguna cosa que ver con el sexo. Y uno de los deberes del analista es el de encontrar en las palabras del paciente el nudo entre la angustia y el sexo. Por eso que decía Jordi muy oportunamente que ese miedo lleva a que la palabra ansiedad, depresión y otras cosas similares sean muy buscadas en Internet. Ayer fue el Día Internacional de la Depresión. Radio Televisión Española, en su conexión territorial, habló de ello. Y si podemos, luego proyectaremos el vídeo con los datos, porque es bastante interesante y sobre todo a los alumnos os interesa para la memoria tener los datos del 2020. Pero antes de eso, quiero empezar con las palabras de Lacan en un texto que se llama Intervenciones y textos de editorial Manantial, recopilado por Jacques Alain Miller, sobre el suicidio el 18 de diciembre de 1934, en una sesión de la Sociedad Psicoanalítica de París. Durante la discusión, en este coloquio sobre el suicidio, Marie Bonaparte señala que el suicidio es cierta derrota, un repliegue del narcisismo. Me parece muy bien traído. El suicidio implica cierta derrota, un repliegue del narcisismo. Y Jacques Lacan interviene para decirle a Marie Bonaparte que sí, pero que habría que destacar la mayor importancia al factor narcisístico, pero que no hay que contentarse con eso, sino que hay que tener en cuenta que más allá de una concepción puramente energética, lo dice Lacan en términos freudianos, habría que introducir una concepción estructural. Fin de la cita. Para Lacan, en la constitución del sujeto, se pone en juego, lo que se pone en juego, ya sea en la estructura formal o en el campo semántico creado por las metáforas que introducen esa estructura, en toda constitución del sujeto se introduce alguna forma de suicidio, como advenimiento del sujeto. Es lo que llamamos la afanasis. El suicidio no tiene una estructura que lo singularice en su universalización, lo que no impide que alguna estructura intervenga en la determinación de cada suicidio. Estas estructuras, que la doctrina psicoanalítica reconoce con los nombres de acto fallido, acti nou, pasaje al acto o acto verdadero, suelen compartir una referencia en la fenomenología se ha vuelto incompatible con algún valor, por ejemplo, el honor, las convicciones, la dignidad,
o la vida se ha vuelto insostenible por algún sufrimiento. La pérdida que engendra una enfermedad, la muerte de un ser querido, la culpabilidad, la vergüenza y un largo etcétera que podéis añadir a vuestras notas. Con la sola excepción del caso Juanito, ninguno de los grandes historiales de Freud deja de incluir alguna referencia al suicidio. Ya sea como hecho consumado, por ejemplo, La hermana del hombre de los lobos, como modo lúdico de interrumpir el sufrimiento, intentos de Reber de ahogarse en el baño, como impulsos obsesivos, analizados como mandamientos reactivos a una violenta cólera en el hombre de las ratas, como intención comunicada, como método de chantaje, como solicitación de auxilio, en el caso de Dora, como tentativas impropiamente consideradas fallidas, como la de Ana O, después de la muerte de su padre, o en el famoso pasaje al acto de la joven homosexual. Es decir, que quien le interese el suicidio puede hacer una pequeña pasaje por los grandes casos de Freud y se va a encontrar que en todos, excepto en Juanito, hay referencia al suicidio. Pero es cierto que a veces nos ha pasado esto desapercibido porque Freud desatiende la significación de la muerte. Esta desatención es en principio, ¿no? Y entonces lo que tenemos que pensar que en absoluto implica por parte de Freud desinterés o rechazo por parte de Freud ante el suicidio. Bien al contrario, quien conoce el caso de cuando Ubieto, que tantas veces hemos comentado, precisamente cuando se equivoca en su viaje por Italia y confunde una serie de cosas que no voy a desarrollar ahora, precisamente es porque hay algo que Freud no quiere decir y que omite, y es que se le ha suicidado, un paciente se ha suicidado. ¿Os acordáis del famillonario? El ejemplo de famillonario que creo que está en Psicopatología de la vida cotidiana. Corregirme si me equivoco. Al recorrer las observaciones de Freud sobre el suicidio, puede señalarse que es tratado como un síntoma. Freud encuentra significaciones particulares que implica que el sentido hallado no puede universalizarse como significación del suicidio. Entonces, parece que Freud piensa que el suicidio es un acto fallido. Revisando esa parte de la literatura y teniendo en cuenta que Freud va modificando su teoría a lo largo de su obra, podríamos pensar hoy desde el psicoanálisis que el suicidio no es un síntoma. Lo que pasa que sí que se produce una confusión al respecto por el lugar prevalente que adquieren las significaciones propiamente imaginarias en la economía subjetiva del suicidio. Alrededor del suicidio se despliega muchísimo imaginario. Por un lado, porque el suicidio es un enigma y también por el hecho de que hasta fecha de hoy el suicidio permanece en cierto modo en la esfera de lo privado. Es algo que casi se oculta en lo social. Lacan sitúa las dificultades que acabo de señalar en Freud a partir del seminario 10, precisamente en el cuadro que ahora mismo nos va a poner Sabino, donde ubica tres conceptos fundamentales para entender algo del suicidio: inhibición, síntoma y angustia.
él sitúa en este cuadro el acting como estructural en el suicidio y el pasaje al acto. Pilar, ¿lo pongo ya? Sí, por favor. Muy bien. Esas dos X que veis en lo que ha puesto, en el esquema que ha puesto Sabino, más adelante en el texto Lacan la rellena con pasaje al acto y acting out. O sea que donde veis una X en emoción, síntoma y embarazo podéis poner pasaje al acto, y bajo turbación, acting out, angustia. Está en el seminario 10, pero por supuesto no voy a desarrollarlo ahora, solo quiero que se os quede un poquito en la retina. Y las dos, el cuadro de entrada implica la dificultad y el movimiento en el sujeto. Lo puedes quitar ya si quieres, si no puedes dejarlo. Entonces. Lo comparto por el chat y por el Telegram. Vale. No hay ninguna posibilidad para el psicoanálisis de abordar el tema del suicidio que no pase por la relación que el psicoanalista mantiene con la angustia. Y si en el cuadro este que ha puesto Sabino el acto no figura, es porque la angustia surge cuando la repetición cesa de pronto. Es decir, la angustia tiene objeto, pero no me voy a parar en eso. Cuando se trata de definir el acto, la repetición ocupará el mismo vértice que la angustia, pero concebida como un vel cuyos términos son precisamente el pasaje al acto y el acting out. Lo que quiero que se os quede es que el suicidio implica a la angustia. Hemos visto esta cuestión, la de la angustia, el acting out, el acto fallido y el acto logrado, el acto verdadero de Lacan. Voy a poner unos breves ejemplos para separar muerte de existencia. O por decirlo de otra manera, que no lo tengo escrito. Desde Kant con Sade sabemos que la muerte del cuerpo no implica la desaparición de la existencia del sujeto. Existimos mientras somos recordados por alguien. Al respecto, nada indica que la muerte de Antígona haya sido un suicidio, y a veces se trata como un suicidio. Antígona pretende encarnar una ley más original que la ley pública. Pretende encarnar la ley familiar y se coloca en situación de hacer lo que ella cree que tiene que hacer. Ella sabe que las consecuencias de su acto implican la muerte, pero la significación de la muerte es completamente ajena a la estructura del acto. Por eso ahora luego cuando dé datos, no importa cuántos suicidios hay logrados o no, cada intento de suicidio es un suicidio, porque la significación de la muerte no es ajena a la estructura del acto y al acto como repetición. De ahí, por ejemplo, ahora que veo a Bohr, que hay que estar muy alerta a los intentos de suicidio, porque no importa que sean logrados o fallidos, lo que importa es que el acto tiene una estructura y es una estructura que no es universalizable, sería una estructura una por uno. El caso de Sócrates es otro también interesante, ¿no?
Sócrates no desea morir, en absoluto, pero lo que sí quiere es no perder la libertad de hacer filosofía. Entonces, como la va a perder, solo tiene un camino, una elección posible. Es actuar de tal modo que le condenen a muerte. Esto, la cuestión de Sócrates es muy interesante. Podría no haberlo hecho, podría no haberlo hecho. Por ejemplo, Catón hace lo mismo. No voy a hablar ahora de Catón, pero Catón hace lo mismo, pero si Sócrates no hubiese actuado como actúa, hoy no estaríamos hablando de Sócrates. Precisamente porque hay una significación absoluta en su acto, hablamos del acto de Sócrates. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que cada vez que se encuentra la creencia de una vida en el más allá, no deberíamos hablar de suicidio. ¿Por qué? Porque hay que tener, hablo por ejemplo de los kamikazes estos que se suicidan, ¿no? Pierden el cuerpo, pero no hay ninguna estructura del acto en el sentido de que la significación de la muerte no es la misma que tenemos en la cabeza cada uno de nosotros como sujetos occidentales del primer mundo y en cierto modo un poquito cultos. Por otro lado, también están los suicidios de amor o la presencia del suicidio en la política. Desde los pilotos japoneses de la Segunda Guerra Mundial hasta el presidente chileno Salvador Allende, que rehúsa el ofrecimiento militar de fletar un avión para él y su familia que los llevaría fuera del país. O sea, ¿por qué se queda Salvador Allende si no hay nada que hacer? Habría la significación también uno por uno. Y por otro lado, la literatura está llena de relatos que muestran a la muerte como albergada por objetos cotidianos, sus misterios, rincones melancólicos, infracciones, cuestiones que permiten justificar, en cierto modo, románticamente, el romanticismo tiene estas cosas, la aparición de la tentación suicida. Por otro lado, las sanciones religiosas y jurídicas hacen del suicidio un crimen. Testimonian de algo que intentamos remediar hoy, de la posibilidad de la repercusión pública del suicidio, porque lo que hace es mantener al suicidio en el ámbito privado, avergonzados del suicidio. Avergonzados del acto. Eso es típico de la sociedad contemporánea. Al respecto, para concluir este punto, si bien es cierto que en el suicidio se pierde la vida, en ningún modo se renuncia a la existencia. Y por ello no podemos reducirlo a una economía narcisista o a una derrota narcisista, como decía Marie Bonaparte. De ahí que he intentado leer muchas referencias para entender esa pequeña cita de Lacan, contestándole muy amablemente a Marie Bonaparte, sí, pero no. Sí, pero no. Sí, la diferencia entre el texto de Lacan de 1934 y los textos del 70 y casi el 80 que he citado de Lacan implica una construcción teórica que aleja el suicidio de una derrota narcisista. Hay que distinguir entonces, a partir de Lacan, los términos del conflicto.
los términos del conflicto que conducen a la pérdida de la vida, al cese de la existencia que acompaña esa pérdida. Y es aquí donde la repetición pone en juego la lógica de una alternativa que es la misma que define el advenimiento del sujeto a la existencia. Darse muerte es una expresión maltratada, pero si darse muerte sigue siendo una expresión desafortunada, no deja de implicar una pregunta verdadera. ¿La muerte puede elegirse? Elegir la muerte no es perder la vida. En el discurso analítico, en la obra de Freud y muy especialmente en la de Lacan, la imposibilidad de representar la propia muerte indica por qué la existencia se instala en una relación ajena a nuestro ser. Os lo sabréis de memoria, tanto Lacan como Freud dicen no hay representación sobre la muerte propia. Lo dicen bastantes veces. Entonces, elegir la muerte no es la disolución de la existencia, sino pasión del ser. Aunque la interrupción de la existencia sea el instrumento fantasmático de esa pasión. Así, Lacan, al final de su obra, coloca un poco, no del todo, pero bastante convincentemente, el suicidio como una pasión del ser articulada en el fantasma. Fijaros qué apunte clínico más interesante para abordar sobre todo los suicidios fallidos que nos permiten intervención para ayudar a un sujeto. Porque voy a decir dentro de un momento con los datos sociológicos que hay gente que no se suicida. Creo que el dato es, lo digo de memoria, que el dato de intentos de suicidio es el 20% más grande que el de suicidios logrados. Es decir, que lo logra 1 de cada 20. Fijaros si hay faena, si hay trabajo, si hay responsabilidad por nuestra parte para atender a estos suicidios no logrados en relación al cuerpo, pero sí a la intención de la pasión del ser del sujeto a través del fantasma de cada uno que intenta el suicidio, como salida a lo que he dicho antes de una imposibilidad de vivir, de una imposibilidad de resolver sus problemas, de lo que sea. El examen de los medios de suicidio es la puerta de entrada al análisis estructural que Jacques Lacan ofrece del fantasma. Dicho de otra manera, la existencia es ajena al ser. Y la muerte no implica la disolución de la existencia, sino la pasión del ser estructurada por el fantasma. Es fácil constatar que la progresiva psicologización de los discursos en nuestra cultura, tanto desde la literatura como hasta la política, la palabra suicidio, tanto en sus formas verbales como nominales, llega a ser empleada hasta por los propios psicoanalistas para designar cualquier conducta apreciada como contraria a los intereses del sujeto. Esto es un abuso. ¿Cuántas veces decimos o vinculamos el suicidio con lo que no es lucrativo ni útil, en el sentido utilitarista de la palabra? Se está suicidando. Su conducta la lleva al suicidio. Tiene conductas suicidas. No lo decimos todos los días para que el interlocutor oiga y nos entienda en lo que queremos decir del otro. El suicidio no es el nombre de ningún objeto teórico, pero tampoco lo es el homicidio, que muchas veces los psicoanalistas tratamos de entender los homicidios, sobre todo en criminología, y hemos trabajado bastante con criminología en este espacio. Bien,
Entonces, voy a poner 3 puntos en relación, aunque ya lo he dicho, al suicidio en relación a las estructuras lacanianas. El acting out, que ya lo he comentado, y las razones de la muerte por acting out son muy interesantes de tratar porque son axiomáticas, no tienen significación. Luego, por otro lado, los suicidios por pasajes al acto, que suelen ser más exitosos. Sabemos que los ejemplos más citados que están en la literatura se trata de sujetos melancólicos. Y precisamente esto sitúa al pasaje al acto suicida en el polo opuesto del universo de los cálculos, de los cómputos, de las equivalencias o de los intercambios. No se trata para un psicoanalista de un acto en tanto patológico que en tanto que patológico responsabilice al sujeto, sino de un acto donde el sujeto rechaza saber. Es un no radical al saber. El suicidio por pasaje al acto. Es un suicidio por fuera de la dialéctica del saber. Y sobre todo es un acto, el pasaje al acto es un acto por fuera del otro, que es con el otro donde todo saber se construye. Los pasajes al acto suicidas nos confrontan a cada uno de nosotros con nuestra ética y nuestros prejuicios. Y creo que más que cualquier otra circunstancia. Por eso es muy importante, como psicoanalistas, saber desde qué discurso estamos hablando para encontrar algunos amarres que nos permitan orientarnos. El miércoles que habló Sabino, mencionábamos muy brevemente el caso Marilyn Monroe. Precisamente el caso Marilyn Monroe es el ejemplo más claro, no, pero es uno de los ejemplos claros de la literatura, sobre todo la literatura analítica, que nos ponen sobre la pista de la sensibilidad que tienen que tener los clínicos respecto a algunas situaciones de algunos pacientes en situaciones muy complicadas. Y cómo, según abordemos ese discurso, podemos sacar al sujeto de lo peor o podemos colaborar tontamente a potenciar la repetición hasta las 20 veces que he dicho antes que los intentos de suicidio superan a los suicidios reales de las estadísticas. Hay un ejemplo, antes de meterme un poquito en Marilyn, no voy a hablar mucho de ella, y es en Estados Unidos con Obama, hasta Obama, los suicidios no se contabilizaban como problemas de guerra. Al contrario, se consideraban, se ocultaban un poco porque no se contemplaba la relación, por ejemplo, entre estrés postraumático y suicidio, ¿no? A partir de Obama esto cayó y se vio perfectamente, he leído estadísticas al respecto, que el número de suicidios aumentaba considerablemente con respecto a la población general. Por ejemplo, si en la población general se suicidaba un 1 por 1000 o por 10.000, estoy inventándome el número porque lo tengo escrito, pero no he llegado. En el caso de los militares aumentaba muchísimo el porcentaje, lo cual quiere decir ahí hay algo a investigar, algo a trabajar. Bueno, vuelvo a Marilyn, de la que quiero decir que Marilyn ilustra fundamentalmente del lazo de la angustia, el sexo y un elemento muy importante a considerar que es el nombre propio.
en relación a cuando hay una problemática con el nombre del padre. Marilyn Monroe en realidad se llamaba Norma Jean Mottersen, pero por un error en la partida de nacimiento le pusieron Mortenson. Luego la madre le cambió el nombre por Parker hasta que ella se hizo un nombre propio llamándose Marilyn Monroe. En el caso de Marilyn Monroe, da igual si se suicidó o da igual si pasaron otras cosas. En cualquier caso, en 1955 empezó un periplo analítico y que es muy interesante. Os puedo pasar el texto que me he leído y es muy interesante porque pone de manifiesto lo que yo siempre quiero subrayar a los más jóvenes, ¿no? La gran responsabilidad del acto analítico, incluso podríamos decir de la psicología, o ya no del psicoanálisis solo, de cómo tenemos enfrente a un sujeto que no se pueden hacer interpretaciones fantasmáticas del sujeto. También lo decía el miércoles, lo decía de otra manera, ¿no? Pues quizás solamente destacar que hay una cuestión muy destacada en Marilyn Monroe que a alguno de vosotros os resonará. Marilyn siempre llegaba tarde a las citas. Y con su primer analista, naturalmente llegó tarde, porque va a llegar pronto, si ella siempre llega tarde. Porque sabéis que hay personas que llegan puntuales, personas que llegan antes y personas que llegan tarde, ¿no? Entonces Marilyn era de las que llegaba tarde. Y llegaba tarde para confirmar que el otro le esperaba. Entonces llega un día que llega tarde a una entrevista y el analista le dice, el analista, para mí un estúpido, dice, ¿llega usted tarde? Dice, sí, yo he llegado tarde, pero llego a todas mis citas tarde, no solo con usted. Con todo el mundo llego tarde. Y esto no fue analizado por el analista. Bien. He hablado del suicidio como acting, del suicidio como acto y ahora como pasaje al acto, y ahora voy a decir que también para Lacan el suicidio es un acto. ¿Y por qué es un acto? Porque reúne las condiciones que definen el acto para el psicoanálisis. Primero, tiene una forma topológica. Es una repetición significante, el acto, tanto en el tiempo como en el lugar. Por otro lado, el acto produce la apariencia de que el significante se significa a sí mismo. En el acto, la división es el representante del sujeto, lo que equivale a afirmar que es un retorno de la operación que repite el nombre propio. Y por último, y lo más importante, hay ejemplos en la literatura, siempre citamos a Miralles en, ¿cómo se llama?, Soldados de Salamina, cuando la periodista le pregunta, ¿usted es Miralles? Y dice, no, yo no soy Miralles, Miralles es cualquiera. El sujeto no se reconoce en el acto, aunque el acto sabe del sujeto. Es decir, el acto que hizo Miralles con Sánchez Matas, podría poner otros ejemplos, pero esto es lo más rápido que se me ocurre porque lo tengo muy trillado. El acto reconoce a Miralles cuando le salva la vida a Sánchez Mazas o cuando no asesina a Sánchez Mazas. Sea como sea, acting, pasaje al acto, acto fallido o acto verdadero, ¿cómo podríamos prevenir el suicidio? ¿Cómo podríamos prevenir la muerte del cuerpo de ese 20 y tantos por cada no logrados?
El suicidio es un problema de salud pública enorme y sin embargo es prevenible. Esta es la sentencia de la Organización Mundial de la Salud que ha caído sobre los responsables de salud de los diferentes gobiernos. Para prevenirlo como problema de salud pública se aplica la misma estrategia que a otras plagas y para ello se detectan grupos de riesgo. Todo lo que voy a decir ahora es simplemente descriptivo. Y si lo pongo ahora y no al principio, que he tenido la tentación, es para que cuando lo oigáis y lo reconozcáis, porque alguno de vosotros estará familiarizado con esto, podáis sustraeros a lo descriptivo para introducir elementos un poquito más estructurales. Lo descriptivo sirve para la seguridad del profesional, pero no sirve para nada para los pacientes. Y es lo que se encuentra en muchos libros de psicología y sociología y ciencias políticas. Hay un suicidio cada 2 horas y media. Es una realidad silenciada que muestra las grietas del sistema. Hay mucho trabajo por hacer para entender el sufrimiento, hablar de él y prevenir los suicidios. Al respecto, se está empezando a romper el tabú de hablar del suicidio. Cuidado con no pasar ahora a trivializar el suicidio, porque aquí primero es tabú, pertenece al ámbito de la privacidad y luego va a ser una juerga, ¿no? Como el sexo. Los datos muestran la urgencia de trabajar en ello. En España se quitaron la vida casi 4.000 personas en 2019 según el Instituto Nacional de Estadística. Son 10 personas al día, una cada 2 horas y media. El suicidio se convirtió en la principal causa externa de muerte. Las personas no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir. Es una frase que parece un detalle, pero que creo que marca la diferencia que yo he citado hace un momento. Las personas que llegan al suicidio han sufrido tanto emocionalmente que ese dolor supera sus herramientas para seguir con la vida y sus capacidades de reacción y resolución. Solo ven la muerte como salida al dolor. Para los psicólogos, el suicidio es multifactorial y no hay reglas generales para entender bien todos los casos. Yo lo he dicho desde el psicoanálisis, no es posible universalizar el suicidio. Pero no es por culpa de nadie, es porque no es posible estructuralmente hablando. Pero sí que todos tienen en común una angustia vital relacionada con una educación en la que se esconde el sufrimiento, el fracaso o la ruina. Vamos aprendiendo según vamos caminando por la vida. Y los niños deberían aprender que la vida no es un cuento de hadas. Pensar, por ejemplo, en la educación actual de los niños, ¿qué se les oculta? Hasta los cuentos de Disney, o yo qué sé, los Simpson, ¿no? Porque pobrecitos, tienen que estar bien controlados por sus papás. Todo lo que ellos vean, los papás lo tienen que controlar. No, como soy un poco mal hablada, poner vosotros la palabra que diría ahora, bueno, pues la voy a decir, imbéciles de los padres. Bueno, nuestro sistema ha fallado por todos los lados. Necesitamos una sociedad en la que nos sintamos más protegidos. Bueno, esto es evidente que lo dicen los psicólogos, vinculado a la nueva herramienta de los cuidados que forma parte de los nuevos feminismos. Bien, sigo con los datos. En torno al 50% de personas que se suicidan ya lo habían intentado previamente. La cifra puede estar entre 70.000 y 80.000 personas al año. Se calcula que hay 20 intentos de suicidio por cada muerte. Os lo comentaba hace un rato. Además, se calcula también que entre los mayores de 75 años hay una muerte por cada 3 o 4 intentos.
En el caso de los jóvenes sería 1 por cada 200. Los hombres, lo ha citado Jordi antes, mueren por suicidio 3 veces más que las mujeres, pese a que ellas lo intentan más veces. Una de las diferencias es que los hombres utilizan métodos más letales, pero también porque ellos exteriorizan menos sus emociones por los estereotipos y cánones del sistema. Es importante hablar, lo están diciendo en los datos, el hecho de que las mujeres hablen más hace que los métodos de intento de suicidio sean menos letales. Bueno, la edad y las etapas de la vida son otro factor. Se pone el foco en la adolescencia y en la juventud. Y durante la pandemia todavía se ha intensificado porque se han visto cortadas sus relaciones sociales y se embarcaron en una vida más individualista que tiene que ver con Internet, es conocido por todos. Han crecido las adicciones sin sustancias, como son el juego online o la pornografía, pero también con la incertidumbre por el futuro o la precariedad que no permite embarcarse en un proyecto a largo plazo. En la mediana edad entran en juego muchas rupturas familiares y sus consecuencias, o crisis económicas, aunque son los más mayores los que más se suicidan. Otro que tiene peso es el factor socioeconómico. La precariedad, el desempleo, la falta de vivienda, la falta de trabajo pueden ser importantes, pero también el plano económico tiene consecuencias indirectas. La mayoría de las personas tienen que recurrir a psicólogos que en general son privados y las personas de renta más baja, teniendo en cuenta los ratios de psicólogos en la seguridad social, tienen más dificultades de acceder a un lugar de la palabra, ya no digo a un lugar de cura, a un lugar de la palabra. Las desigualdades, la violencia, el acoso y la discriminación son factores de riesgo. España encabeza el consumo mundial de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes y está entre los 10 países en donde más se consumen antidepresivos. Vivimos en una dictadura de la felicidad, en la que parece que estás enfermo si no eres feliz. Desde atención primaria se detectan casos de violencia machista. Entonces, a veces, muchos intentos de suicidio están relacionados con la violencia de género, con la discriminación por orientación sexual. El bullying también produce intentos de suicidio. La pobreza, la soledad no deseada, la falta de unas condiciones que garanticen una vida digna. Es necesario repensar todo el sistema para cambiar el modelo y caminar hacia una sociedad más segura y más protegida. Y todos los expertos insisten en esto. Las preguntas y las respuestas que se dan en lo social son las preguntas y las respuestas que nos damos los psicoanalistas. Las preguntas por lo menos, las respuestas no estoy tan segura. Porque más allá de lo descriptivo, cuando se trata de desarrollar programas de prevención del suicidio, siempre se esgrime la tasa de suicidios en niños y en jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué si hemos visto que los datos no dicen eso? Porque los niños, los suicidios de niños y de jóvenes son un escándalo social. Como ocurre con la anorexia en la sociedad occidental sobrealimentada. Hablo de la anorexia que muere. Que la juventud de la sociedad que ha conseguido mejores cotas de bienestar, progreso, saber y salud de la historia elija la muerte, es escandaloso e insoportable. Y se propone atacarlo paradójicamente con más ideal.
Si eres libre, tienes que ser feliz. Nada te lo impide. Y esa libertad, en realidad, si lo pensamos bien, es un factor de desasosiego. No me voy a poner ahora, vivimos en un mundo donde no hay otro. Vivimos en un mundo que, como dice Eric Laurent, que lo tengo por aquí, el sujeto prefiere su goce antes que su autoconservación. Hay una búsqueda desesperada por la presencia del otro en nosotros. Y también hay una especie de sobredosis generalizada, un empuje a un goce desenfrenado. O como dice Miller, es la época de la desvergüenza frente al goce. Y Miller dice que nos encontramos en el punto donde el discurso dominante prescribe no tener más vergüenza del goce. De lo demás sí, del deseo sí, pero no del goce. Entonces, decía que hay escándalos sociales. Sobre todo es escandaloso que se suicide alguien por hambre, dejando de comer, o siendo joven, guapo y teniendo un cuerpo sensacional. Y es que los psicoanalistas conocemos la dificultad de sostener el deseo cuando no hay un obstáculo a su realización. No lo voy a desarrollar ahora, pero esto me lo ha sugerido. El Dios ha muerto, ya nada está permitido. ¿Estaría bien la hipérbole que hago, Jordi? Si Dios ha muerto, ya nada está permitido. Ya, la frase no es así, pero en realidad es así. Si uno no es feliz, si uno no consigue una satisfacción suficiente en la vida, entonces el único culpable es el sujeto. Y el otro social le lanza la acusación al sujeto: ¿por qué coño no eres feliz? Si tienes que ser feliz. Buscar internet está lleno de ofertas de felicidad. Son ofertas que, como he dicho al principio, llenan de sentido, como si fuera, atiborran de sentido al sujeto, al punto de sumirlo luego en la angustia y la desesperación, porque no se va a cumplir nada. Bueno, sabréis lo mismo que yo, más seguramente, solo que hayáis entrado a ver libros de autoayuda o consejos en cualquier foro de internet. Bien. También, sí, lo quiero subrayar, el otro social estigmatiza y acusa al sujeto de que no tenga una satisfacción suficiente en la vida, de que no sea capaz, de que esté afonado, se diría en valenciano, pero es que en castellano no sé cómo se dice la palabra. Hundido. Todo. ¿Cómo? Hundido. Hundido. Pero no me suena igual hundido que afonado. Bueno, no importa. Desfondado. Desfondado. Las llamadas autopsias psicológicas... Es afonat, no fundado. Las llamadas autopsias psicológicas dejan siempre irremediablemente algo fuera del saber. Y es lo propio de todo acto. Y que es lo que además se pone de forma más radical en juego en el acto suicida. Por eso decía hace un momento que lo que se he leído y que son los datos son puramente descriptivos y no clínicos. Tenemos que encontrar herramientas clínicas para enfrentarnos a la pandemia del suicidio, que cada vez va a ser mayor, que ya es mayor, pero va a ser posiblemente como consecuencia del otro que no existe. Es por lo que, como analistas, nos presentamos delante del sujeto que ha realizado un intento de suicidio o que desea morir, encarnando un deseo, el deseo del analista.
que puede causar en el paciente un deseo de saber y sosteniendo ese deseo que implica siempre un tiempo, el de la cadena significante, para que un saber pueda desplegarse, articularse, un saber que reenganche al sujeto, a lo vivo, y poder así salir de la repetición. Yo tenía un paciente hace mucho tiempo que cada noche me llamaba, me voy a suicidar esta noche tal, ¿no? Yo al principio es verdad que me asustaba un poco, ¿no? Pero luego aprendí a modular, creo que lo aprendí desde el primer día con susto y sin no susto, y yo terminábamos la conversación nocturna, que era siempre sobre las 10 o las 11 de la noche, con la siguiente frase por mi parte: bueno, nos vemos mañana. Y él me decía, ¿a las 10? Yo decía, sí, a las 10. Le dejaba hablar y me despedía con esa frase. No se suicidó, ¿eh? La repetición no es ni un retorno de lo reprimido ni los estereotipos de la conducta. Atención para los psicólogos. En la repetición persiste todo como la primera vez, como se inició el mal encuentro que se repite y que quedó, podríamos decir, en términos freudianos, fuera del sistema. Quedó rechazado, y como quedó rechazado, el goce vuelve. Esto lo dice Lacan en el Atolondradicho, que coloca la repetición en lo transfinito, en lo que no cesa de no escribirse. Difícilmente algún analista no se ha visto concernido de alguna forma por el suicidio de un analizante, ya sea que se haya consumado la intención de poner término a la vida, que la tentativa haya fracasado, que el suicidio fuera apenas una amenaza o fuera ensayado como miedo a la muerte. Freud subrayaba el enigma del suicidio, pues las múltiples significaciones que el analista encuentra no puede hacer de ninguna de ellas la significación privativa del suicidio. Por eso no es un concepto. Este enigma freudiano parece haber ayudado a tipificar las reacciones de pecado, de delito, de reacción psicótica, de culpa, de vergüenza que rodean el suicidio. Y lo han envuelto en una aura de secreto que no sabe lo que guarda y implica un misterio como una mistificación de la muerte. Es una cosa que se trata ahora, como he dicho antes, de evitar, ¿no? De no hacerlo tan privativo, y creo que filosóficamente, en filosofía de la psicología, tendremos que ser muy sutiles a la hora de plantearlo. La moral corriente del siglo XXI, pero también de finales del siglo XX, ha encerrado el suicidio entre la rebeldía y la renuncia. Pero no es otra cosa que el modo en que el drama ha psicologizado la tragedia. Sin embargo, si recordamos la envergadura real del héroe trágico, el héroe trágico no se revela cuando acata su destino, ni cuando se revela a él, sino cuando puede elegir una opción necesaria, aquella moral tan fácilmente criticable encuentra inesperado sostén en la lógica de la decisión, que en el suicidio anuda la muerte con la libertad. Es decir, la muerte del héroe trágico no está entre la rebeldía y la renuncia.
nuestra consideración del suicidio intentará situarse un poco más allá del examen de su significación. No puede haber una teoría psicoanalítica del suicidio, pero sí una interpretación del suicidio. ¿Por qué? Porque el analista debe construir un saber sobre el otro. El analista no construye un saber sobre el otro, sino que está implicado en una práctica que procura dialectizar las relaciones del sujeto con los significantes de su historia. Creo que esto es importante. No, el psicoanalista no piensa este se ha suicidado por esto, sino que espera que el paciente en su articulación significante ponga de relieve el motivo de su intento de suicidio. Porque el suicidante miente y al mentir dice la verdad. Esto sería un debate sobre lo que dicen los suicidas de su acto suicida, cuando no es logrado, claro, porque si no, no pueden decir nada. Si es logrado es para no decir nada. Entonces, de lo que se trata es de construir una práctica que procure dialectizar las relaciones del sujeto con los significantes de su historia. Cuando el suicidio es un acto en sentido estricto que Lacan le asigna, resulta siempre un retorno de lo que el mismo Lacan define como una operación de nombre propio. Hacerse un nombre propio con el acto suicida. Y ahí lo dejo. Mientras me preguntáis algo, me voy a coger un poquito de agua, ¿vale? Bueno, pues no pocas cosas son las que ha comentado. A ver. No sé si va a haber preguntas, cualquier turno de preguntas pues lo vais escribiendo como Marina acaba de hacer ahora. Y bueno, pues eso, si Marina te algo que decir, pregunta. Bueno, la primera part m'ha resultat molt difícil. Entonces yo, a pesar de que te sentí dir algunes frases que afirmen algo, jo em continuo preguntant... Clar, tu has dit, no es pot fer una teoria del suïcidi, però em preguntes si el suïcidi és una manera particular de llevar-se la vida. És a dir, no tot acte de matar-se pot ser interpretat com a suïcidi. I entonces dic, a veure, si no hi ha una estructura que universalitza el suïcidi i s'ha de significar uno per uno, però sí que hi ha algun motiu, no sé com dir-ho, un motiu, una base psíquica que signifique aquest acte de morir com a suïcidi. Perquè has nombrat, però acabat sense saber si seria o no seria un suïcidi, Antígona i Sòcrates, pensava que no, però quan dius els actes estructurals del suïcidi, o sigui, l'acting out, el passatge a l'acte i l'acte verdader, si l'acte verdader forma part del suïcidi i jo interprete que Antígona i Sòcrates fan un acte verdader, sí, perdonad. Entonces eso sí que sería suicidio. Y luego también pensaba en la eutanasia, que significa la buena muerte. Sí. Claro, la eutanasia es una manera de reconocer socialmente la legitimidad de morir. Bueno, yo lo interpreto así. También de qué manera se puede pensar eso en relación al suicidio. Eso por un lado. Y luego que también me ha resultado muy enigmático cuando decías que Lacan decía
que toda estructuración del sujeto, en toda estructuración del sujeto adviene cierta forma de suicidio con la afanisis, la desaparición. Si podías explicar eso. O sea, esas son las dos preguntas. Vale. Empiezo por la última, que es la más fácil, ¿vale? Los humanos no se suicidan por una reordenación social, como pueden hacer algunos animales, que también se suicidan los animales, sino se suicidan los humanos porque hay lenguaje. Está articulada la cadena significante en el hecho suicida. De tal manera que la posibilidad del suicidio está integrada en el sujeto desde el nacimiento del sujeto como ser de palabra. Porque el sujeto humano, no, en el sujeto humano no hay otro, el humano reconoce las situaciones de afanasis, de desaparición del sujeto. Tú y yo hablábamos el otro día en otro contexto, en un momento de la novela de Marguerite Duras, y aquí te lo tengo que agradecer en algún momento, de algún modo, porque es lo que me ha permitido La angustia y el sexo, cuando Lod desaparece cuando entran las dos mujeres. Es un suicidio momentáneo, aunque no sea un acto suicida, pero sí es un acto suicida. Entonces, la experiencia de la afanasis tiene que ver con el hecho que somos seres de lenguaje y reconocemos la situación. ¿Cuántas veces decimos o la gente dice, es que me voy a suicidar que no puedo más? ¿No? O yo cada vez que oigo a alguien decir, me voy a tirar por la ventana, y digo, pero este idiota, ¿qué dice? ¿No? O sea, tirarse por la ventana, te vas a romper las piernas, te vas a suicidar. ¿Qué estás diciendo en realidad? Que quiere desaparecer y no vivir la situación que está viviendo, sea la que sea en ese momento. Está introducido en el lenguaje común la posibilidad de desaparición. La afanasis del sujeto está en el lenguaje común, incluso sin ser dramático, hasta a puntos irrisorios. Como lo que acabo de comentar, ¿no? De me voy a tirar del balcón, como no comas, le dice una madre a su hijo. Y dice, pero esta mujer, ¿no? Si os ocurre ejemplos mejores, pero está incorporado. Vale, sí, lo entiendo lo que quieres decir. Con la droga creo que también habría ese punto de afanisis. Exactamente, también. Luego Antígona. Yo creo que Antígona la he citado y me alegro que la hayas traído, porque Antígona representa la diferencia radical entre perder la vida y asegurar la existencia en relación al nombre propio, que es como determinar. Ella pierde la vida, pero asegura la existencia. Hoy hablamos de Antígona y todos los que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando. Con su acto que es defender la ley de la familia por encima de la ley de la ciudad, y habría mucho que hablar si estamos de acuerdo o no, no importa en el contexto. Ella asegura su existencia. Sería lo contrario a lo que pretendía el Marqués de Sade, que dice, no pongáis en mi lápida ninguna cosa que me reconozca. Jolines. Pues fíjate si ha cundido el hombre, ¿no? Ríos y ríos de tinta en torno al Marqués de Sade. Entonces, Antígona articula perder la vida, asegurar la existencia a través de un acto, y no un acto ni un pasaje al acto, y al mismo tiempo se hace un nombre propio. De ahí una cosa que en este momento a mí me gusta mucho, porque se está haciendo mucho en lo social, creo que debe ser mérito de las ciencias políticas y de la comunicación también. Cuando pasa un asesinato o
o una muerte o cualquier cosa de este tipo, decir el nombre, nombrar al sujeto, para que no sea una estadística fría. Porque marca la diferencia entre ser, han matado a uno, yo qué sé, en la Malvarrosa. No es lo mismo que decir, han matado a Pepito Pérez de los Palotes en la Malvarrosa. En esa narrativa o en esa exposición de la información están construyendo un sujeto. Entonces, Antígona construye un nombre propio. Sócrates. Sócrates también hace un acto verdadero. Él sabe, lo que ocurre es que elige entre la bolsa y la vida. Él elige que quiere filosofear, quiere hacer filosofía, y si no le dejan... O sea, elige la vida, no la bolsa. Exacto. Pero a costa de perderla. Y por eso, y Lacan lo dice en un momento, gracias al buscador que tenemos de Lacan, dice en un momento, si Sócrates no hubiese elegido eso, no sabríamos quién es Sócrates. Ahora vamos a la eutanasia. Creo que esto muy bien traído porque no he querido meterlo, porque sabía que alguien lo podría preguntar, ¿no? ¿La eutanasia es el suicidio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Se suicidó Freud, Pilar? ¿Se suicidó Freud? O sea, si al final suicidarse se reduce a matarse a sí mismo, lo que pasa es que luego que hay que articular qué pasa por ahí, pues sí. Pero pasa por la asistencia de otros. La cuestión de la eutanasia no sería una elección pensada y el suicidio es un acto sin sujeto, ¿no? Pero la eutanasia implica al otro social. Claro. Convoca al otro social a hacer bien las cosas. No se hace la eutanasia a cualquiera que le salga de las narices. Convoca al otro, es un saber donde está incluido el otro. No es un saber del sujeto solo consigo mismo. Pero una cosa, pero la gente que decide practicar la eutanasia lo que quiere es dejar de sufrir. Sí, pero ¿quiere dejar de sufrir? No. Quiere desprenderse de su cuerpo. Vale. Que no es exactamente lo mismo. Quiere desprenderse de su cuerpo físico en tanto que su cuerpo físico está dañado. Y, por ejemplo, cuando yo he leído testimonios sobre las dificultades de la eutanasia en España, por ejemplo, al señor este, que no me acuerdo cómo se llama, que ayudó a su mujer, lo que oigo siempre es dignidad. Yo oigo dignidad, no oigo indignidad. Oigo dignidad. No es que yo... Y además de dignidad y el vínculo con el otro, oigo como una elección para un bien mayor. Pierden el cuerpo, pero no la dignidad. Es decir, bueno, es evidente que estoy a favor de la eutanasia y es evidente que tiene fundamento filosófico en la elección de la eutanasia ante el deterioro del cuerpo. ¿En qué condiciones, de qué manera y tal? He dicho, ¿acaso es un suicidio? Porque es hacer un poco el juego a la crítica a la eutanasia porque sí, como el aborto. ¿De qué estamos hablando en realidad? Habría que reflexionar, pero si me meto por el aborto y la eutanasia no acabamos. Si no hay más preguntas, te contestaré más extensamente, pero ¿alguna pregunta más? Un poco al hilo, Pilar, porque es verdad que entendería yo la eutanasia que está en el debate público
en tanto que es un acto asistido por otro, social también. Es decir, que ahí aparece la figura del Estado en tanto que propietario de los cuerpos para poder, en ese sentido, dar cabida a ese acto. Cuando tú has dicho antes que, por ejemplo, el suicidio es un acto privado en ese sentido, es una decisión del sujeto íntima, diría también, ¿no? Después de todas las descripciones de hechos sociales que llevan a eso, ¿no? Pero yo creo que también reside ahí un poco la diferencia, ¿no? Entre lo público. Yo lo que quería resaltar sobre la eutanasia es que no es un acto sin saber, que no convoque al otro. Convoca al otro y aparte sabe lo que está haciendo. O sea, el que pide la eutanasia sabe lo que está haciendo, no sustrae el saber como Marilyn Monroe, por decir a alguien. Marilyn Monroe no lo hizo, no lo podía, no lo sabía hacer. Tampoco tuvo a nadie que la escuchara, la pobre mujer. Nadie estuvo a la altura de escuchar lo que gritaba. Aunque también es verdad en lo concreto, Ramón Sampedro, por ejemplo, ha asistido para dejarle, ¿no? El veneno fue él el que al final, ¿no? Bebió. Bueno, en fin. ¿Cómo? No, era Ramón Sampedro, ¿verdad? Ah, Ramón Sampedro, sí, es que tenía la imagen del filósofo, del matemático del maestro de Ramón Tamames. No, y bueno, de todas formas también, como lo que has dicho, que pasa por el otro, también de alguna forma has respondido a la pregunta que te hacía al principio, ¿no? De por qué la relación 3-1 de hombres respecto a mujeres, ¿no? Porque hablan más, porque pasan más por el otro en ese sentido, y me ha parecido también muy clarificador en ese sentido, ¿no? Espera, Cristina nos dice algo de suicidio, que la nominación es suicidio asistido, ¿no? Exacto. Sí, lo ha dicho ahí en el... Suicidio asistido quiere decir que convoca a un otro. A un otro, por lo tanto, hay un saber sobre el acto. El que pide eso. Y tiene, además, la obligación de la sanción del otro, que le va a decir sí o no. Del otro de la medicina, por ejemplo, ¿no? Pero no por ideología, eso lo dejo aparte. Porque no puedo yo, a lo mejor voy yo ahora, que estoy aquí hablando, y digo, buenos días, me quiero que me hagan ustedes la eutanasia, y me dicen, váyase usted a la boda. Porque no me va a decir, váyase usted a ver a alguien, ¿no? Efectivamente, si voy a alguien y me escucha, a lo mejor no me suicido. Porque no es lo mismo. Lo de San Pedro, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo. Pero Ramón San Pedro, creo, sí. Ese era el que está la película de... ¿Ese es el de la película? Mar adentro. Mar adentro. Bien. Gerardo, tienes la palabra. Si no habéis visto la película Mar adentro, ¿habéis visto? Sí, en su día. No, hay gente que no. Está muy bien, es una película muy ética desde el punto del tratamiento de las dificultades de la eutanasia. Es una película muy interesante. Muy digna. Lo que he dicho antes, tiene dignidad. Gerardo, ¿dónde estás? Micro, Gerardo. Hola, bueno, no es una pregunta demasiado definida, pero como Pilar ha preguntado un poco sobre las preguntas, bueno, pues la lanzo yo. A ver, varias cosas que me rondan por la cabeza. Lo primero, como tengo confianza con Pilar, le voy a decir que ha hecho textos aceptables, pero hoy de verdad que se ha salido. Me ha gustado mucho su texto porque... sobrevolando todo el texto, y a lo mejor es algo fantasmático mío, pero es como lo he interpretado, he visto una estructura muy del deseo por parte de Pilar y algo que concierne a la ética del psicoanalista. Por decirlo en palabras que se entiendan fácilmente, si tú todas las noches que hablabas con tu paciente y le decías mañana a las 10 hubieras
tenido cualquier desfallecimiento y algún día no le hubieras dicho mañana a las 10, supongo que no te lo hubieras perdonado si no hubiera estado a las 10. Es decir, creo que había una gran responsabilidad ética por tu parte de sostener a esa persona y de transmitirle el deseo por estar ahí al día siguiente, y como bien has dicho, bueno, no se suicidó. Un poco eso es por lo que creo que me ha gustado tanto tu texto, porque ahí lo has expresado de una manera muy gráfica, pero creo que en todo tu texto de hoy está sobrevolando un cuidado, ¿no? De alguna manera un cuidado por, bueno, qué está pasando con la gente que decide, como has dicho, no que se suicide porque no quiera vivir, sino porque el dolor le es insoportable. Entonces, conectando con esto, también me ha gustado la relación que has hecho entre afanisis, como dice Sabino, bien, afanisis y suicidio, porque el concepto de afanisis, cuando lo leí, la verdad es que no supe muy bien con qué relacionarlo, y me ha gustado que tú lo hayas relacionado con algo muy concreto como es el suicidio. He compartido un vídeo de una canción muy bonita de Radiohead que me ha inspirado de este tipo de cosas. Y luego ahora ya hablando, bueno, planteando un poco dos cosas que pueden ser más parecidas a una pregunta. Estoy justamente ahora leyendo Werther, que es digamos que pasa por ser el primer texto moderno donde de alguna manera se simboliza el suicidio. Acabo de empezarlo, todavía no sé ni de qué va la vaina, si no fuera porque lo sé de referencias, pero parece ser que hasta Werther el suicidio era algo que no estaba, digamos, simbolizado. Werther, Gerardo, por Dios, di Werther, no Werther. En el sentido que hace el romanticismo de simbolizarlo todo. Entonces, yo creo que tiene que haber un punto medio entre el simbolismo insoportable, el romanticismo de Werther, que inspiró a media Europa a suicidarse, y efectivamente, como tú muy bien has comentado en tu texto, Pilar, ese velo pudoroso que hay, y yo lo sé porque trabajo en el INE y jamás he oído acerca de estadísticas sobre el suicidio, ese velo pudoroso que hay en las sociedades actuales de abordar el suicidio, porque efectivamente el suicidio es como la grieta, lo has dicho también, la falla del sistema. Entonces, creo que es interesante como que un punto medio entre simbolizar excesivamente el suicidio y de manera que acabemos, como también has apuntado muy bien, que el suicidio sea algo que se banalice, que entre en el circuito neoliberal, como prácticamente entra todo, que se absorba y prácticamente sea algo cool. Y hay un punto medio entre esa banalización y digamos, ese pudor de no querer hablar de las grietas del sistema. Y creo que ese punto medio, tú lo has indicado varias veces, pasa de alguna manera por dos cosas: por la dignidad que está inherente a todos los textos auténticos en los que se habla de quien se ha enfrentado a esa situación, por la dignidad de la persona, y también por lo que tú has un poco, creo que un poco está en tu texto, que es el deseo y el amor por, bueno, como decía la canción de Battiato, suicídate, pero déjalo para mañana, no lo hagas hoy. ¿Vale? Ya está. Muy bien, Battiato. Al fin y al cabo es mañana nos vemos a las 10. Es verdad que este paciente luego murió y todavía hace pregunta por un accidente de moto absurdo y ridículo, y todavía me hace pregunta por qué tuvo ese accidente. Tengo muchos datos en su análisis para saberlo, pero fue una cosa absurda. A mí nunca se me ha suicidado un paciente, pero cuando un paciente ha muerto, que sí hay por otras causas, siempre me interrogo durante años y años qué ha pasado ahí. Bien, en cualquier caso, muy bien traído lo que has dicho del deseo, porque lo he dicho en un momento, pero a lo mejor ahora queda más claro con tu intervención. El deseo del analista es fundamental para provocar el deseo en el sujeto
que relance un discurso que le lleve por otros derroteros distintos a la cuestión de la desaparición de la vida, ¿no? De perder la vida. Y en ese sentido me gustaría tanto que se pudiera extender más allá del psicoanálisis una clínica de la escucha, que es el gran problema contemporáneo que tenemos en salud mental. No se escucha, no hay infraestructura para escuchar, pero no solamente el suicidio, sino la enfermedad, el dolor, porque no es una mala intención de ningún profesional, es que no se puede. No, o se puede. Algunos estáis aquí que tenéis que ver con eso. Entonces, relanzar el deseo a partir del deseo impuro del analista, porque tampoco es un deseo puro, es un deseo impuro, también dice Lacan. Son las 21:08. ¿Os parece oportuno que veamos un poco, por si os interesan los datos, lo que pasó ayer? Son 5 minutos en la conexión de Radio Televisión Valenciana. ¿Dónde está Dani? Que no lo veo. Yo quería hacer una intervención, Pilar, una pregunta, pero si quieres o luego. Creo que Miguel Ángel quería hacer un comentario. Miguel Ángel primero y después Palmira. Vale, yo no es pregunta, es una... No, Palmira, creo que Miguel Ángel y tú... Ha escrito antes Palmira. Escribe, Palmira. Ah, Ha escrito vale. antes Ya está, ya no Palmira. se van a la Palmira mano. ha puesto pregunta. Yo también lo he dicho, Jordi. Ah. Sí, Miguel Ángel. Bueno, en mi caso no es tanto pregunta. A mí me ha gustado mucho tu texto, Pilar. Tiene muchos hilos para trabajar y pensar. Pero quería, de hecho, no es una pregunta, sino algo para dejarlo en abierto, para pensar todos. Porque, en efecto, los datos del suicidio llega un momento que parece como que lo consumimos, escucharlo a diario. Y se convierte en algo ahí, ¿no? Cada día una cifra. Pero quería coger tu pregunta de cómo prevenir el suicidio. Nosotros somos psicoanalistas, por lo tanto abordamos cada caso uno por uno. Sin embargo, las cifras están ahí para dar un resultado que tenemos que analizar y pensar. Y has comentado algo que no podría estar más de acuerdo, que es que los niños deben saber que la vida no es un cuento de hadas. Y lo quería relacionar con el hecho de la cifra escalofriante de que cada vez hay más niños y adolescentes pues, que se están suicidando y eso pues, bueno, nos produce como un temblor, ¿no? Y entonces, como analistas también nosotros tenemos que anticipar y pensar, o por lo menos tenemos la responsabilidad, cómo hacer ante esta realidad. Y entonces mi pregunta es si quizá el hecho, lo digo de una forma muy genérica, de que haya, porque ideales todo el mundo tiene identificaciones en las generaciones anteriores y demás, pero si hay a lo mejor algún efecto de las identificaciones hoy en día, de esa dictadura de la felicidad, de que haya mucho más segregacionismo desde que son pequeños, si eso puede estar incidiendo en la subjetividad en el uno por uno, no lo sé. Es una reflexión en abierto, no sé. No, estoy de acuerdo contigo. Voy a ser muy breve porque veo que hay más preguntas. Sí. Yo la insistencia de lo de la vida no es un cuento de hadas para los niños es porque escucho adultos que no permiten a los niños coger un móvil. No digo que los niños tengan que estar con el móvil, que odio que estén con el móvil, pero por razones radicalmente diferentes. Sí. Que hay que evitarles determinados encuentros con determinadas cosas. Por supuesto que hay que hacerlo con mucho cuidado, pero cada vez más se ven niños sin capacidades de respuesta a la dinámica social que implica, por ejemplo, la escuela o los amiguitos y todo, pues no tienen respuesta porque no están preparados para eso. Hay un niño que tiene en este momento 11 años o 12 que bueno, es una barbaridad porque no puede, o sea, hay un dogma, los niños no pueden tener móvil. Vale, vamos a ver. Claro, los niños pueden o no tener móvil, depende. Pero es un imperativo que no tiene detrás ninguna dialéctica, ¿no? Que es así porque sí. Con lo cual el niño no tiene algo del deseo a lo que acogerse, sino que es un imperativo que ha de obedecer sin que tenga ninguna trascendencia para él de
¿Del por qué? Sí, sí, el otro día oía a una psicoanalista catalana que decía, los niños no pueden tener móvil hasta los 12 años. Y yo le dije, ¿por qué? Porque hay niños de 16 años que tampoco deberían tener móvil. Claro. ¿Por qué los 12 marca la diferencia? O adultos de 50 que no deberían tenerlo. O sea, a lo mejor tienen 18 y mejor que no tuvieran móvil. Porque es El una problema de catástrofe. legislar para todos. Claro, eso se llama legislar para todos. Exacto. Y hay que legislar uno por uno, con un marco conceptual para todos. Evidentemente no estoy loca, Sí. Pero bueno, mi pregunta es también sobre la prevención, pero no es algo... la prevención es la atención. En los nuevos feminismos hablan de cuidados, podríamos hablar de cuidados, pero yo creo que la palabra cuidados también se va a banalizar. Sí, se la va a comer el discurso capitalista, ¿no? Hacer ahí algo... Ahora todo el mundo está con los cuidados, yo ya estoy harta de los cuidados ya. Igual que transversal ya también está fagocitado. Son palabras para todo uso ya. Sí. Claro que hay que cuidar al otro, pero yo ya sabía que había que cuidar al otro desde pequeñita. Exacto, no porque sea tendintrópica ahora. Que hay que cuidar al otro ahora de repente. Yo cuido a mis amigos, yo cuido a mi familia, yo cuido a la gente que aprecio. No me especulo imaginariamente, cosas normales de la vida. ¿Que eso sirve para que algunos se planteen que hay que cuidar? Estupendo, hagámoslo, pero no banalicemos la palabra. Hay una escena en El desencanto, dice Esteban, cuando el mayor de los paneros en su caja de barbitúricos va a suicidarse en una pensión de Sevilla. Cuando va a tomar las pastillas, entra la señora de la limpieza y le dijo, señorito, no irá usted a hacer lo de Marilyn. Le quitó las ganas de matarse de forma radical, según cuenta. Muy simpático. Miguel Ángel. Está congelado. Miguel Ángel. Llévate el silencio. Es que tiene un no arriba. Però per què té una creu? I además la paraula. ¿Ya está? ¿Qué es el otro Miguel Ángel? Sí. Miguel Ángel, el teu torn. Vale, gracias. Yo simplemente que quería comentar que ahora acabo de empezar las prácticas de profesor de secundaria en un instituto de aquí de Valencia y hoy hemos tenido la reunión con el director y el vicedirector y nos ha insistido que de todos los protocolos que tienen para bullying, acoso y antisuicidio, el que más les preocupa y más faena les da es el de antisuicidio, que están constantemente pendientes porque tienen autolesiones y muchos desde primero de la ESO a segundo de bachiller, que sí, siempre han de estar atentos, vamos. Y era eso solo. Y me ha sorprendido porque no está al mismo nivel que los otros dos, que también es importante, sino que no es lo que esté pasando por lo que habéis hablado. Ya está. Muchas gracias, Miguel Ángel. Me alegro de lo que me cuentas y también de que de alguna manera a vosotros, ¿no? Como alguien, futuros profesores, sí. os transmitan la importancia de los protocolos antisuicidios y os digan la dificultad, porque es diferente al bullying, por ejemplo. El bullying muchas veces no se lleva a buen puerto porque no entienden la dinámica de las aulas, muchas veces los propios profesores, ¿no? Y bueno, después de eso... Hay otros profesores que lo entienden perfectamente y minimizan todas las dificultades. Respecto a eso, tanto el director como el vicedirector han insistido que todo lo que tiene que ver con acoso y bullying lo zanjan rápidamente. Cuando ven una mínima cosa que pueda llegar a eso, no llega, intentan cortar atender lo que está pasando antes de que llegue a más. Entonces de eso no suelen tener problemas.
Pues felicidades al instituto. Vale. ¿Hay más preguntas? Ya cortas, Bor, y luego yo quería comentar. Bor. Vale, pues entonces, si queréis que veamos los 5 minutos o lo mandamos por el grupo y lo veis en vuestra casa. Esperanza creo que había pedido la palabra. A mí no me importa, si a Bor no le importa. Eso es lo que iba a preguntar, Esperanza. Jordi, ¿has dicho algo? Esperanza. Jordi, yo te lo había pedido a ti antes que los otros. Yo voy a hacer una reflexión muy corta. Pues discúlpame, no te he leído, discúlpame. No me has leído, ya lo sé. Palmira ha enfatizado lo de los jóvenes, pero Pilar ha dicho que el mayor porcentaje de suicidios se da en los viejos. Entonces, de mi perspectiva, quiero decir que es un colectivo muy sensible, porque la vejez tiene múltiples dificultades, la salud y la soledad. O sea, la salud es una, como mucha gente, luego la soledad. Y ahí el tema de los cuidados, que siempre ha dicho Pilar, obviamente viene de la familia, pero la familia muchas veces pues no tiene la cultura de los cuidados. Y de hecho, por lo que ha dicho Pilar, yo no lo sabía, es donde más se logran los suicidios. Pero es que yo creo que es donde hay más desamparo, porque el joven puede tener problemas, puede tener no sé qué, pero está en el circuito del otro muy metido, ¿no? Muy metido. Y entonces el viejo está solo. Entonces yo creo que ahí habría que no sé, tenerlo en cuenta. Esperanza, me alegra muchísimo que hayas traído esto, porque precisamente yo he querido subrayar que la gente se lleva las manos a la cabeza con los bellos cuerpos de los niños y los adolescentes. Pero, y entonces lo he dicho, resulta escandaloso para el sistema. Pero en cambio, en una población donde se logran mucho más los suicidios son en proporción a los jóvenes, que hay más intentos pero menos resultados, nadie se lleva las manos a la cabeza y nadie atiende a que es un colectivo vulnerable. Es un colectivo vulnerable, muchas veces se han roto los vínculos, se producen nidos vacíos, se producen situaciones de pérdida del trabajo. Es un colectivo súper vulnerable. Pero la sociedad que vivimos le resulta más escandaloso otros cuerpos. Y entonces habría que hacer grandes campañas para devolver la dignidad, otra vez con la palabrita, al colectivo, a la tercera y cuarta edad, lo que se llama la tercera y cuarta edad. Porque no son objetos para el goce del otro. Los viejos, voy a decir los viejos, la vejez no puedes colocar, porque hay otra cosa que ocurre con la vejez, y es que la gente se siente legitimizada para tratar al viejo como un objeto de su goce, imponer sus criterios de vida, los que sean, algunos buenos o algunos malos, y no respetar las vivencias del anciano que tiene sus propios criterios para enfrentar la vida de una manera u otra. Por ejemplo, papá, tú lo que tienes que hacer es hacer patatín, eso está en la orden del día de las familias, incluso con la mejor intención. Y eso no es así. O sea, ¿os imagináis, por ejemplo, que en unos años venga a mí un miembro de mi familia a decirme cómo tengo que vivir, aunque esté para allá? La agresividad y la violencia que se generaría en mí, pues no sé si les llegaría en vida, pero en muerte seguro que sí. Lo digo para que os riáis. Esto es un chiste. No, pero es que lo que es verdad. es verdad. O sea, yo, he tenido una estancia en una residencia de 2 meses por un motivo tal, y sí que veo, incluso alguna persona, como era abogado, me convocó a contarme desavenencias familiares, por ejemplo, en la gestión del patrimonio. O sea, se sienten legitimados. O sea, los hijos hacen lo que les da la gana, y aquella señora concreta que me convocó, pues quería saber cómo le gestionaban el patrimonio. Y la le decía, yo lo gestiono estupendamente y no quiero saber nada y te aguantas. Y decías, Dios de bondad, ¿esto qué es? ¡Qué maltrato!, ¿no?
una mujer que además estaba bien de la cabeza, que había tenido un Parkinson y no podía estar sola, pero entonces la hija, que era una supereconomista, súper neoliberal de esas, le llevaba todo y ella quería saber qué pasaba con su dinero. Toda la vida se había administrado. Y entonces están en una profunda soledad y no sé, es muy duro, ¿eh? El tejido social es muy complejo. Y yo con haber logrado a cada uno de vosotros, lo he visto con Marina, con Gerardo, Palmira, con Miguel Ángel y ahora con tu intervención, interrogaros sobre aspectos que no habíamos pensado antes porque no estaba en nuestra economía libidinal, pues yo creo que eso ya es muy importante. Es que aunque, lo voy a decir muy como se me ocurre, que es un poco bruto, aunque la estructura social tienda a menospreciar a los sujetos, mientras exista el psicoanálisis como contrapunto a eso, tenemos la posibilidad de hacer modificaciones. Digo el psicoanálisis como discurso, ¿eh? Como discurso. Bor, si vols curta, per favor. Sí, voy a ser corto, pero no quería no dejar de decir esto. ¿Se me va a oír bien? Es que se me están acabando la batería de los cascos. Perfecto. ¿Se me oye? Nada, o sea, es que muchas de las cosas que han ido comentando, sobre todo de las que ha permitido hacer conversatorio ahora Pilar, ¿no? O sea, ya venía yo también pensándolas y no voy a repetirlas, pero sí que había algo que me ha venido a la cabeza porque leí un pasaje de un libro de Francisco Pereña sobre fragmentos de la vergüenza, se llama, y hablaba, hacía alusión a un libro de Primo Levi y, bueno, trataba el tema de la vergüenza, la culpa, ¿no? y los campos y qué pasa con los judíos allí en los campos y la liberación y lo demás. Y bueno, tratando de conectarlo y siendo muy breve, o sea, esto también que decía Esperanza venía un poco al pelo. Son tiempos, es la subjetividad de una época de soledad y de hiperconexión, por una parte. Soledad más quizás en los mayores y hiperconexión en los jóvenes, pero quizás operan de la misma manera. Y esto, pues no sé, o sea, me hace pensar que las condiciones materiales de existencia actualmente en muchos casos se transforman en condiciones de supervivencia. Y la supervivencia, volviendo al tema de los campos, es algo que toca el tema de la vergüenza, porque si una persona está sobreviviendo y sus condiciones materiales de existencia, su realidad social es estoy sobreviviendo, me he encontrado, o sea, me encuentro en un contexto de supervivencia, o sea, más pronto que tarde, el afecto de la vergüenza va a ocupar un lugar protagonista en la dinámica afectiva, en la economía afectiva de ese sujeto. Y no se puede estar vivo mucho tiempo sosteniendo la vergüenza de estar vivo de esta manera. Entonces, ¿qué viene después? Viene lo que viene, ¿no? Y esto no lo digo para universalizar, ¿no? Pero lo digo como para tratar de trazar un elemento común o un rasgo que por lo menos podemos decir que igual es común a todas las decisiones y a todos los actos fallidos, logrados, que hubieran por donde fueran y por las razones que fueran. Pero hay algo de la supervivencia, de la vergüenza entroncado en todo esto que estaba comentando Pilar, me parece a mí. Simplemente era eso. Me alegro de tu intervención, Borja, porque creo que marcas algo que también tiene que quedar clarito, la diferencia entre vivir y sobrevivir. Porque a veces el suicidio no es el acto de quitarse la vida solo, sino estar sobreviviendo en unas condiciones que no son vivibles, sea emocional, sea económica, sea en estatuto del sujeto, sea por precariedad económica, sea lo que sea. Entonces creo que el matiz entre vivir y sobrevivir concierne a la vergüenza. Y lo he dicho creo que de pasada, la culpa y la vergüenza también son a veces motivos de suicidio. Tenemos el caso de Ballet, que se suicida por honor, también lo he mencionado antes. El honor también, la falta de honor, la falta de respeto, hay montones de elementos diacrónicos en el relato del sujeto que nos ponen sobre la pista. Pero, tú has dicho, no es para universalizar,
pero podríamos universalizar quizás por ahí, ¿no? La diferencia entre vivir y sobrevivir marca la diferencia entre Eros y Thanatos. Eros es la vida, Thanatos es la muerte, aunque no sea la muerte física. No has hablado como te pedí del suicidio de Freud. Me has ignorado. No, perdona, dilos, es que no te he oído, Sabino. Que te dije antes, te comenté lo del suicidio de Freud. Ah, lo del suicidio de Freud. También tienes el suicidio de Mishima, se me ocurre. Sí, también podría haberlo citado, pero voy al de Freud, que me lo has pedido y se me había olvidado. Freud tiene un cáncer de mandíbula a partir de un momento de su vida y tiene un dolor insoportable, ¿no? Y es verdad que con eso afronta pues, el exilio a Inglaterra, a un montón de cosas. Y es verdad que aguanta años y años y años el cáncer. Perdón. Eso es lo de la vergüenza de... Perdón, que te he cortado, Pilar. No, Sabino, cuéntalo tú. No, yo creo que el suicidio de Freud es un caso de suicidio por absoluta dignidad. Porque como tú has dicho, Freud se basó muchos años de su vida. Aparte, Freud olía muy mal ya porque estaba absolutamente... El punto era este, el punto es que después de tantas operaciones se llevaba una prótesis en el paladar, apenas podía hablar, los vídeos que hay de él, antiguos, no podía hablar apenas, era muy doloroso para él mantener aquella prótesis, que no tenía paladar, era un fragmento de metal que tenía puesto, que tenía que limpiarlo, y a Freud le parecía absolutamente humillante tener que limpiar constantemente ese paladar falso. Y el día que Freud decidió suicidarse, ya lo habíamos previsto, con su amigo el médico, no recuerdo el nombre del médico, fue el día que en la famosa perra Chow Chow de Freud, cuando él la llamó, la perra reculó con el rabo entre las piernas, lloriqueando, se echó hacia atrás y no se quiso acercar a Freud. Y en ese momento dijo Freud, hasta aquí, ya basta. Dignidad, o sea, fue una cuestión de dignidad. No, esto, a ver, no quería comentar mucho, pero bueno, yo he perdido recientemente a un amigo por suicidio y estoy bastante sensible con este tema, claro. Entonces, lo que tú dices de que las razones, creo que intentamos muchas veces darle sentido cuando conocemos a alguien o un caso cercano, intentamos darle sentido, porque es una de estas preguntas, de estas cosas que a veces atentan directamente contra el sentido. A veces no hay un sentido, por lo menos un sentido que tú puedas descifrar. Y me parece que ante esto, no voy a decir que el suicidio sea de algo real, pero sí que te toca lo real, y por lo tanto es una de las pocas formas en las que tenemos para soportar lo real. Eso que tú decías antes, Pilar, que es lo que no funciona, lo que no anda, es a través de intentar darle un sentido. Y hay muchos casos en los que dices, no hay sentido que darle, no puedo. No todo tiene sentido. Más... Yo quería... Bueno, quería decir... Yo solo un comentario. Espera. Sí, parla, Esteban. No, es un comentario. Que es que me ha venido a la cabeza ahora, me he acordado de la gran novela sobre el suicidio, La señorita Elisa, de Schiller. Es buenísima. Es el suicidio de una chica vienesa de la alta sociedad y muy de la época de Freud, y en el que entra la parte de la vergüenza, en la que ella piensa que se ha mostrado desnuda delante del hombre al que ama, y el tema de los celos. Es muy corta, es muy breve la novela y es una joya. Nada, era eso. Vale. Comento yo una última cosa que me parece importante, porque quería enfocarlo desde el mercado capitalista, todo el tema de la salud mental, ¿vale? Creo que hay en todo esto que separar, porque ahora está muy en boga en lo público, de salud mental y todo, pero creo que hay que separar el suicidio
de otros elementos de la salud mental, en este sentido, ansiedad, depresión, porque detrás de unos sí que hay un mercado. Y quería relacionarlo, ¿no? Detrás de la ansiedad hay ansiolíticos, hay una mercancía, detrás de la depresión hay antidepresivos, hay una mercancía. Pero creo precisamente que detrás del suicidio es porque no hay un otro, no hay un mercado de un otro, precisamente porque el discurso capitalista cortocircuita al otro. Entonces, es posible que esté también silenciado y no pase por las redes del mercado precisamente y no se trate de la misma manera que se puede hacer negocio con lo otro, ¿no? Y creo que, bueno, quería introducir esto simplemente, si puede ser. Y creo que con esto cierro ya lo que pueda decir Pilar y el vídeo. Sí que hay mercado en un punto en el que ha subrayado Esperanza antes. La sociedad se escandaliza mucho más con el suicidio de los jóvenes o, por ejemplo, con la anorexia que con otros, con otras situaciones. Pero sí, es cierto, creo que lo he dicho, la venta de ansiolíticos en España es superior a la media europea en una proporción altísima. Pasamos al vídeo. Ya son las 9. Las 9:30. Vamos a ver el vídeo, es muy cortito, ¿eh? Y terminamos. Un segundo.